Un cordial saludo para los integrantes de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. Hoy nos acompaña Carolina Corcho, con quien vamos a hablar de la reforma a la salud. Yo estoy seguro que casi todos conocen a Carolina por las intervenciones que ha hecho en los últimos días en los medios de comunicación, entonces no nos extenderemos en ese asunto. Entonces yo saludo a Carolina y empiezo haciéndole una pregunta. ¿Qué es esto de la reforma a la salud? ¿Cuáles son los principales aspectos que esta reforma aspira a cambiar? Bueno, muchísimas gracias. Esto es una reforma a la salud que se presentó el año pasado, en septiembre, con mensaje de urgencia por parte del gobierno nacional en un acuerdo político con la bancada de Cambio Radical. El mensaje de urgencia supone que esto es un proyecto de ley que se ahorra varios debates en el Congreso de la República, requeriría debate en comisiones conjuntas de Cámara y Senado, comisiones séptimas y posteriormente ya debate de plenarias de Senado por aparte y Cámara para ir a conciliación. Luego, digamos, es un trámite rápido frente a una reforma, digamos, que es de un nivel de complejidad muy amplio y en medio de una pandemia, donde la reacción del sector salud para poder participar en este debate pues se ve menguada porque tenemos casi que somos la primera línea de atención en este momento en la pandemia. Eso fue una de las primeras consideraciones. Lo segundo es que este debate inicia en septiembre, surte 8 audiencias públicas donde la mayoría de organizaciones, diversas de organizaciones del sector salud, de profesionales de la salud, de médicos, académicas, de salud pública, populares, sociales, expresamos nuestra solicitud de archivo, dado que este proyecto de ley no tiene nada que ver con una reforma, no resuelve los problemas que dicen resolver ante la opinión pública, donde están diciendo que aquí se va a resolver el problema de la precarización de los trabajadores de la salud. No es cierto, tampoco mejora el problema de la prestación de servicios de salud, de la oportunidad y de la calidad. Eso no es lo que dice el articulado. Entonces, en este sentido, ya se han radicado 4 documentos de fondo, con análisis de fondo del Congreso de la República. Con cada una de las modificaciones de ponencia se ha radicado un documento expresando nuestro descontento y el archivo del proyecto de ley desde nuestras agremiaciones médicas, con el respaldo también de diversas organizaciones de trabajadores de la sociedad civil, académicas, científicas. La última radicación contó con el apoyo de 230 organizaciones haciendo este tipo de solicitud. ¿Por qué hacemos esta solicitud? Porque nosotros vemos que a lo largo de las modificaciones de la ponencia, que ha surtido varias modificaciones drásticas, inclusive aparentemente en términos de la redacción del articulado, se mantienen lo que nosotros denominamos unos ejes estructurantes que se mantienen allí, que pueden cambiar su redacción, la manera como lo planteen, pero son unos ejes estructurantes de la reforma. El primer eje tiene que ver con la destinación específica de los recursos de la salud. Hay un asunto que tenemos que tener claro, es que el sistema de salud en Colombia no es propiamente lo que se denomina una economía política de mercado, en el que existen unos inversionistas privados, donde ponen una plata a competir. Eso no es cierto. El sistema de salud en Colombia, si lo fuéramos a definir en términos de una economía política, es una economía política extractivista, porque es una institucionalidad política puesta al servicio del extractivismo. ¿En qué sentido? Acá los recursos todos son públicos, aportes de los colombianos por 2 vías. Por la vía de los aportes de los trabajadores que cotizamos mensualmente a la seguridad social, 1, y 2, por la vía del presupuesto general de la nación o el sistema general de participaciones que surge de los impuestos que pagamos los colombianos y las colombianas. Esas, digamos, son las fuentes de financiación. Esos recursos pasan a las EPS y se le entrega bajo una figura que se llama la UPC. La UPC es el monto per cápita anual que paga el Estado a la EPS por afiliado, que es aproximadamente 800.000 pesos año. Luego, si una EPS tiene 3 millones de afiliados, recibe 2.4 billones de pesos al año directos que le llegan a la EPS. Con otras modificaciones, inclusive les ingresan otros recursos públicos también por otras razones. Pero, en gracia de discusión, se les da esos 2.4. Aparte de eso, ya por ley de la República, las EPS tienen derecho a quedarse con el 10% de esos recursos, las del contributivo, para gastos de administración.
Luego, si tenemos 45 EPS, tenemos 45 sistemas de salud, 45 administraciones y burocracias que los colombianos pagamos con nuestros recursos. Los capitales que exige, al principio de la ley 100 nunca se le exigió capitales a estas instituciones, es simplemente haga empresa con los recursos del Estado, entonces no es empresa. Por eso les digo, las EPS realmente no son empresas, sino que son administradores de recursos públicos de los colombianos. La disputa histórica que ellos han tenido es que el Estado, mediante la legislación, les reconozca que esos recursos son propios. Es decir, que en el momento en que esos recursos ingresen a sus arcas ya no puedan ser susceptibles de ser fiscalizados penal, disciplinariamente y fiscalmente por los organismos de control porque ya son recursos propios. Eso ha sido, esa fue la discusión, por ejemplo, de Saludcop. Saludcop, de los recursos públicos de los colombianos, cogió 1.4 billones de pesos y los usó para montó equipo de fútbol, hizo fiestas, viajes, construyeron unidades cerradas, hicieron inversiones en capitales de otros negocios, bajo el argumento de que eso eran recursos de ellos. La Contraloría le costó mucho hacer esa investigación, la Contraloría General de la República, que en cabeza de Sandra Morelli, le costó mucho acceder porque siempre se ampararon que esos recursos eran de ellos, aun cuando la Corte Constitucional desde 1998 le aclaró al país que esos recursos eran de los colombianos y que estas instituciones tenían que darle una destinación específica. La defensa jurídica de Saludcop fue eso, sin embargo, fueron derrotados y en este momento hay varios de estas personas en la cárcel. Por esta situación. Sin embargo, la insistencia es esa. La insistencia es esa y es como vamos a considerar, digamos, ese planteamiento. Lo otro es, entonces, en este proyecto de ley, intentan o logran de alguna manera introducir un articulado para burlar las estipulaciones legales y constitucionales en Colombia, específicamente de la ley estatutaria y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha sido férrea en la defensa de los recursos públicos de la salud, para que esto sea manejado de manera privada y lo hacen mediante dos artificios. Un artificio es introducir el concepto de prima de seguro. El concepto de prima de seguro es un concepto que no es de la seguridad social, que la seguridad social es pública. Es un concepto de los seguros privados y comerciales para connotar de que estos recursos tienen connotación de seguro privado y comercial. Y el segundo es la generación de algo que ellos han denominado conglomerados empresariales o matrices, y donde ellos introducen toda la reglamentación de estos conglomerados empresariales o matrices que tienen que ver con el manejo del riesgo de los seguros privados para recursos que son públicos, que tienen que tener un manejo en el contexto de la seguridad social. Esta es la forma como se privatizan estos recursos y se abre la puerta para que diversos actores nacionales y extranjeros reclamen y se hagan estos recursos como propio, avalados por el Congreso de la República. Y digan, es que la ley colombiana nos permite hacer esto y nos permite utilizar estos recursos con los fines que se considere y eludir las investigaciones y los controles que hay en Colombia, que son exiguos, pues efectivamente por la cooptación de los organismos de control en Colombia, uno de los vacíos que nos quedó a nosotros en la Constitución de 1991, en ese proceso constituyente, fue el proceso de elección del fiscal general de la Nación, el procurador, el defensor del pueblo, porque se dejó la puerta abierta para que estos tres entes de control pudieran ser cooptados por el Ejecutivo, como actualmente ocurre, donde la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República no fueron capaces de rechazar ternas presentadas por el gobierno, de funcionarios de su gobierno. Luego no contamos con organismos de control, pero bueno, por lo menos cuando contemos con organismos de control serios, que sean un contrapeso político al poder del Ejecutivo, pues digamos, estos pueden seguir investigando, como lo deben hacer en la actualidad, el manejo de esos recursos. En las EPS y en las IPS, porque los recursos son públicos hasta el final, hasta que atienden los enfermos, los pacientes, pagan trabajadores. Esa plata es para eso, no para otros asuntos. Segundo elemento de la reforma es el tema de llevar a la liquidación de los hospitales públicos. La liquidación de los hospitales públicos lo hacen bajo dos mecanismos y no es más que la perpetuación de lo que ya se ha hecho en Colombia después de la ley 100. La ley 100 y sus reformas posteriores plantearon que los hospitales eran empresas sociales del Estado. Y como son empresas,
Entonces tienen que competir en el mercado para hacerse a los recursos y competir con el sector privado. Y así le han dado el tratamiento y por esa vía los han liquidado. Son sociales y son del Estado, pero son del Estado para poner los ojos sobre ellos con más rigor que sobre el sector privado, pero no para subsidiarlos, para hacer un subsidio de la oferta, como por ejemplo en el caso de las universidades y la educación superior. Entonces, evidentemente los hospitales tienen unas cargas burocráticas mayores porque tienen que contratar un gerente de un hospital público, tiene que tener una robusta burocracia por ser una entidad del Estado para poder inclusive enfrentar investigaciones penales, fiscales, etcétera, pero tiene que enfrentar en el mercado a las IPS y clínicas privadas. ¿Y cuál es el mercado? Que las EPS los contraten. Pero resulta que las EPS tienen su integración vertical con sus clínicas privadas y privilegian la contratación con sus clínicas privadas. No contratan a los hospitales públicos y el Estado, que supuestamente son empresas sociales del Estado, pues está al servicio de las EPS y su integración vertical, que quiere decir yo me contrato a mí mismo, eso fue Saludco, con mis propias clínicas y no contrato a los hospitales. Y cada vez hay más resoluciones y decretos de los ministerios de salud para no obligar a las EPS a contratar con estos hospitales y por esta vía los liquidan. La ley estatutaria en salud que nosotros elaboramos como sociedad civil, donde la salud se elevó a derecho humano fundamental constitucionalmente, que eso no es de poca monta. La Constitución no es un papel cualquiera. Lo que plantea es que no se puede evaluar los hospitales públicos bajo los principios de rentabilidad fiscal. Un hospital no tiene por qué ser rentable fiscalmente, eso es un absurdo. Un hospital tiene que responder es por indicadores de salud pública, por el cuidado de la salud, por la atención de la población y por esa vía un hospital tiene que permitirse, digamos, el Estado debe dar un subsidio a la oferta. Pues aquí en esta ley nuevamente reafirman el principio de sostenibilidad fiscal. Los hospitales tienen que ofrecer que son rentables o si no son liquidados, fusionados. Hay un capítulo sobre esto específico que va a llevar a los hospitales a la liquidación. Eso ya lo vienen haciendo ellos, pero ahora lo quieren enraizar en la ley de la República. Pero aparte de eso, construyen otro capítulo sobre alianzas público-privadas para dotación y construcción de hospitales. Dicho sea de paso, que las alianzas público-privadas fueron iniciadas en el Reino Unido en la década de los 90 para construir infraestructura hospitalaria. Lo que descubrieron allí es que cuando el Estado construye hospitales con privados, sale 2 o 3 veces más costoso si el Estado lo hiciera solo, porque ahí lo que hay son intereses de especulación financiera, etcétera, y se pierden recursos. Por eso se acabó, esa modalidad la cerraron en estos países europeos. Luego acá en Colombia pues nos están proponiendo algo que ya fue un fracaso en el mundo, lo cual es inaceptable porque también va a llevar a los hospitales a entregárselos a unos actores que nuevamente, como en el sistema de salud, son actores que se presentan como empresarios, pues no son empresarios porque no son capitales privados, es un capital, es lo que nosotros llamamos el extractivismo, una economía extractivista de rentas públicas, unos cooptadores de rentas públicas. Ese, digamos, es el otro elemento que plantea ese proyecto de ley que nos preocupa. Lo otro es que evidentemente, históricamente, las EPS, para poder mantener la prestación, digamos, la rentabilidad, pues porque las EPS lo que les conviene es negar servicios para poder mantener sus recursos públicos o sus recursos allí, que ellos quieren pues que sean de ellos, y de hecho ya hay varias investigadas, no solo Saludco, el caso de Saludco se repite, y otras no investigadas que han hecho esos recursos con otros fines, tienen que negar servicios. Entonces, históricamente, como estos son emporios, las EPS son emporios que manejan billones de pesos, pues se sabe muy bien que hay una cooptación sobre los organismos reguladores del Estado, ministros de salud, que redactan las resoluciones y decretos a la medida de lo que requiera la EPS. El principal ejemplo de esto es lo que pasó con Alejandro Gaviria, con Medimás, Saludco. Todo ese proceso fue un entuerto donde el ministerio iba sacando resoluciones y decretos a la medida de lo que requerían estas empresas para poder acomodar todo ese proceso muy, muy opaco de liquidación. Pero también, también sabemos, por ejemplo, que en el año 2009, cuando hubo la emergencia social en salud, que el gobierno de Uribe declaró la emergencia social en salud porque el sistema estaba quebrado y sacó un decreto
diciendo aquí no hay recursos, entonces los médicos se tienen que volver ordenadores del gasto, pero aparte de eso, los pacientes tienen que respaldar esto con sus cesantías y sus pensiones, que eso generó pues una movilización muy grande en Colombia. También se sabe que las EPS estuvieron detrás de la redacción de eso. Luego, y también es claro que hay una puerta giratoria en la Superintendencia de Salud. La Superintendencia de Salud es la encargada de vigilar a las EPS y regularlas, pero los superintendentes provienen del sector asegurador o de las EPS, van a la superintendencia y regresan a las EPS. La superintendencia entonces es como una suerte de sala de negocios de las EPS cuando su función constitucional es la protección del derecho de los ciudadanos a acceder. Un superintendente tendría que ser recto, independiente de las EPS. En Francia, por ejemplo, usted no puede ser superintendente financiero si usted es un banquero. Si usted estuvo en una EPS, usted no podría ser superintendente de salud, pero pues eso pasa en Colombia, por eso a las EPS no les pasa nada, porque son ellos mismos regulándose a ellos mismos. Y aparte de eso, también es sabido en Colombia, y esto está documentado claramente, que con los propios recursos de la salud compran congresistas para que les aprueben los proyectos de ley. Eso fue el caso de un congresista llamado Holger, en este momento se me escapa el apellido. El Consejo de Estado tuvo que emitir un fallo en su contra porque se demostró que Carlos Gustavo Palacino, presidente de Salucó, giraba recursos para que él legislara en favor de las EPS. Ahora, ¿qué son las EPS? ¿Y quiénes están detrás de ellos? ¿Y por qué es tan difícil modificar o, digamos, cualquier debate que usted vaya a hacer contra las EPS? Sale la gran prensa y sale una serie de actores a defenderlas. El problema no es ni siquiera las EPS, es lo que hay detrás de ellos. La EPS es un vehículo para captar recursos públicos de los colombianos. ¿Y quiénes son los captadores? El sector financiero. Cuando inició la Ley 100, el sector empresarial en Colombia no le interesaba la salud, le interesaban los fondos privados de pensiones. Y de hecho, ellos lo que hicieron fue hacerse los fondos privados de pensiones, porque la salud no les parecía que fuera un buen negocio, porque un paciente se te puede gastar 4.000 millones de pesos y es un paciente de alto costo y eso no les daba. Pero cuando el sector financiero descubrió que por la vía de la EPS ellos podrían ser recaudadores de billones de pesos que pueden mantener en sus arcas, especular con eso y obtener rendimientos financieros, se volvieron los principales defensores de las EPS. Porque si se acaba la EPS, se acaba el vehículo bajo el cual ellos le van a decir a la sociedad que es que mire que estas son las prestadoras de servicio y requerimos. Ese es el poder fáctico. Por eso cada que damos estos debates, quienes responden es el sector financiero. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras fue la principal opositora de los gremios médicos y los trabajadores cuando estuvimos en el debate de la ley estatutaria. Estaban allá de lleno. Ellos en el debate, inclusive más que ASEMI, que es el representante de la sociedad civil de las EPS, que actualmente dirige un ex superintendente de salud, es actualmente el director del gremio de las EPS, para que entendamos pues la puerta giratoria. Entonces, en este proyecto de ley, otro de los puntos que quieren catapultar es, como las EPS evidentemente no funcionan, pues la negación de servicios en Colombia es enorme, son 220.000 tutelas, pues la ciudadanía se enfrenta todos los días a eso y eso ya es insostenible. Ellos están pensando en un oligopolio de EPS. Liquidemos las más malas y dejemos las buenas. Lo que no le dicen al país es que para hacer eso no se necesita esta ley. Pues porque la superintendencia tiene dientes para hacer eso, sino que no lo hacen. Y la mayoría de EPS ya deberían estar liquidadas porque no cumplen ni siquiera con los márgenes de solvencia financiera. Las exigencias de capital a las EPS para que sean empresas son ridículos. Las exigencias son de 10.000 millones de pesos. Una EPS que maneja 2.4 billones y se les exige pues un capital patrimonial, eso es ridículo. Solo pagan con los propios recursos de los colombianos. O las sanciones de la superintendencia por desfalcos de recursos altísimos a una EPS son de 500, 800 millones de pesos que lo pagamos los colombianos, pagamos esas sanciones de las EPS. Entonces, quieren hacer un oligopolio peligroso todavía. El mundo ya ha demostrado que los oligopolios son un fracaso cuando se trata para garantizar los derechos fundamentales. Lo de las vacunas fracasó en el mundo, es un fracaso moral de la humanidad, en el sentido de que la Unión Europea y los grandes, y los Estados Unidos
pues plantearon frente a la posibilidad de que la Organización Mundial de la Salud ejerciera una gobernanza global que permitiera, de alguna manera, que la vacuna fuera un bien público universal, de acceso equitativo por la humanidad. Eso fracasa cuando Estados Unidos y la Unión Europea dice privilegiemos los acuerdos bilaterales y protejamos en la Organización Mundial del Comercio los oligopolios de las vacunas. El fracaso fue tal, pues, que hoy tenemos el problema de que no hay vacunas, no liberaron las patentes, evidentemente. Entonces, esto está afectando no solamente a la Unión Europea, que ya tiene varios litigios con las industrias farmacéuticas que ellos favorecieron en los organismos multilaterales, y estas propias industrias oligopólicas que son poderosísimas, más poderosas que los propios estados europeos, no les cumplen y han tenido que cerrar varias veces. Alemania, Francia, las pérdidas económicas y la recesión económica es enorme. Tanto es que Estados Unidos, con el gobierno de Joe Biden, acaba de afirmar hace una semana, no podemos más sostener estos oligopolios. Estados Unidos va a respaldar en la Organización Mundial del Comercio la propuesta de la India y Sudáfrica de que se liberen las patentes para que haya una producción en el mundo entero y podamos acceder y garantizar que esto sea un bien público universal, porque es que la realidad cayó de su peso. Entonces en Colombia nos van a proponer pues el oligopolio de las EPS, o sea, el mundo en un sentido contrario, pues si Colombia hacia allá, y que eso va a funcionar, pues eso es peor, porque ellos quieren proteger a toda costa esa figura y esa intermediación captadora de recursos públicos de los colombianos. El otro elemento, pues, es la negación de servicios. Aquí existen diversos mecanismos para negar servicios de salud en Colombia, que es el otro elemento que ellos tienen que tener, pues, para continuar allí. Esta negación de servicios se da la Corte y la ley estatutaria en salud han sido muy garantistas respecto a la prestación de servicios de salud en Colombia. Todos los servicios de salud deben ser prestados en Colombia, menos unas 6 excepciones. Ningún sistema de salud en el mundo presta todos los servicios de salud. Por ejemplo, lo estético, pues no lo debe pagar un sistema de salud, lo que está en vía de experimentación, lo que no sirva. Unos asuntos pues elementales que ningún sistema de salud, por garantista que sea, garantiza, pero el resto lo debe cubrir todo. Este proyecto de ley genera varios artificios para que el gobierno tenga facultades extraordinarias de decir qué financia y qué no financia. Peligrosísimo, eso se va a traducir en negación de servicios. Desconocer el poder del médico general para prescribir y que solo sea especialista para que evidentemente la gente se canse y estimular entonces el gasto de bolsillo mientras que espero la cita con el especialista. Y diversos mecanismos que ellos generan que van a derivar con toda seguridad en negación masiva de servicios de salud, como ya ocurre en Colombia. Este es otro mecanismo y otro de los ejes estructurantes. Y el otro eje estructurante es la vulneración de la autonomía universitaria. El Congreso de la República se abrogó por encima de la Constitución política el derecho de modificar currículos médicos, inclusive entregar la formación continua del médico general a las EPS. Esto es un exabrupto. El principio de la autonomía universitaria finca en la necesidad de que una profesión como la medicina, que tiene relación con la vida, pero no solo la medicina, cualquier profesión debe ser autónoma, pero es en específico esta de la que estamos hablando, porque usted tiene que tener una autonomía intelectual y moral frente a un régimen político. En el nazismo, por ejemplo, se puso la medicina al servicio de las atrocidades de la experimentación con la vida humana, al servicio de un poder político. La medicina no puede estar en favor de un poder político particular o de... La medicina tiene que tener un principio moral e intelectual que le dé una autonomía. Y la autonomía universitaria, digamos, también se afinca en estos argumentos, por eso existe algo que se llama la libertad de cátedra. Ustedes se pueden alcanzar a imaginar el Ministerio del Interior formando los politólogos de este país. No es abrupto. La Fiscalía General de la Nación ofreciendo los posgrados y la formación de los penalistas. Es un exabrupto. Eso es romper con la función de contrapeso de la sociedad civil al Estado.
En eso afinca, digamos, ese principio de la autonomía universitaria, la autonomía médica y la autorregulación de las profesiones, que hace parte de todo el arsenal histórico del juramento hipocrático y que ha sostenido la Constitución en Colombia y la Asociación Médica Mundial. Por eso es inaceptable que el Congreso de la República vaya a comercializar esta profesión noble, humanitaria y que tiene que cumplir unos fines específicos con la sociedad, un compromiso social, que vaya a comercializar esto allá y que aparte de eso acabe de un plumazo con la medicina familiar, que es una disciplina médica interdisciplinaria dentro del saber clínico médico, pero que también tiene un acervo importante de formación en salud pública, atención primaria en salud, y que en todo el Congreso modifique un currículo médico. Eso es inaceptable, eso es inconstitucional y eso es un desconocimiento profundo de lo que es la construcción epistemológica de una profesión, de un ejercicio y de lo que ha sido, digamos, la autonomía académica. Ese es otro de los elementos que se encuentra allí. Por lo demás, el resto del proyecto de ley es un asunto enunciativo, como para decir que hay cosas bonitas, pero que ya en el desarrollo del articulado no resuelve. Hay un capítulo de talento humano, recursos humanos y salud, trabajadores de la salud, y dicen que se va a acabar la intermediación, pero eso ya está prohibido en Colombia por diversas sentencias de la Corte y el bloque de constitucionalidad de la OIT, pero pues realmente no resuelven nada. Es un asunto meramente enunciativo, pues para que esto pueda sostener alguna legitimidad ante una opinión pública. Es eso. Mil gracias, Carolina. Quisiera hacerle otra pregunta y es, ¿cómo ha visto usted la resistencia frente a este proyecto? Y si ha habido algún tipo de cambio a partir de que se presente el paro y el paro empieza a adoptar el rechazo a la reforma a la salud como una de sus reivindicaciones. Y en conexión con esta pregunta, ¿qué futuro le ve usted a este proyecto, tanto en el Congreso de la República como en la discusión pública que se da en otros ámbitos? La movilización ciudadana, social y popular ha sido fundamental, porque nosotros habíamos iniciado con la oposición a este proyecto solo con las organizaciones del sector salud. Prácticamente antes de que iniciara el paro, nosotros ya sentíamos que nos iban a derrotar, porque efectivamente este bloque de poder tiene las mayorías en el Congreso de la República. El Congreso de la República en este momento está ejerciendo una función muy leve. Debemos entender que en todo caso un Congreso de la República que está funcionando por Zoom en una red social, eso permite unos exabruptos porque la red social en todo caso tiene una levedad que impide pues que haya un efectivo control político. Ayer estábamos pensando que inclusive uno de los grandes peligros que tenemos en este momento es que está en riesgo la democracia. Está en riesgo la democracia porque no tenemos contrapesos fuertes al poderío del gobierno y el poder ejecutivo en Colombia. El contrapeso es la calle, el contrapeso es la ciudadanía. No hay un control efectivo de un Congreso de la República que está por Zoom y está en la levedad de las redes. De otro lado hay una cooptación de los entes de control de la mano de Procuraduría, Defensoría, Fiscalía General de la Nación, entonces ahí no hay contrapesos. Y fue profundamente lamentable para nosotros que los presidentes de las altas cortes hicieran un pronunciamiento público con el presidente Duque, apoyando, inclusive haciendo un reconocimiento a las políticas públicas contra las que se está rebelando la ciudadanía en las calles, cuando esto es un contrapeso del Estado, que en un momento dado tiene que fallar, inclusive sobre consideraciones y alertas ciudadanas que nosotros como sociedad civil hemos instaurado en estos altos tribunales, específicamente en la Corte Constitucional, como guardián de la Constitución política del país, como el tribunal más alto de los derechos humanos, que tiene que ponerse al servicio de los vulnerables. La Corte se debe al pueblo colombiano, no al poder de un gobierno. Eso nos pareció muy triste que pasara esa situación, porque queda mellada la democracia y uno esperaría que esto haya sido solo un lamentable suceso, pero que no vaya a ser la actuación de las altas cortes y sobre todo de la Corte Constitucional, que históricamente ha tenido un papel importante, sobre todo en la salud, para enfrentar los vejámenes del negocio y la cooptación de los gobiernos por parte del sector financiero y sectores poderosos que quieren extraer renta en contra de la vida de los colombianos.
En ese sentido, es la ciudadanía colombiana y el pueblo colombiano quien en las calles hace ese contrapeso al gobierno nacional. Y en este momento ya los partidos políticos, porque eso también connota una crisis de representatividad de los partidos políticos. No tendría por qué el pueblo colombiano exponer su vida frente a un Estado represivo que vulneró los derechos humanos, que se armó, que permitió que se rearmaran grupos paramilitares en Cali para masacrar a los jóvenes. Estos hechos registrados en cámaras, conocidos por la comunidad internacional, silenciados por la prensa colombiana. Cuando tuvo que venir New York Times y The Guardian a disponer la prensa y a disponer sus medios para que se hicieran las denuncias porque la gran prensa colombiana estaba silenciada. No tendría, si el Congreso de la República fuera representativo, no tendría por qué el pueblo colombiano enfrentar con su propia vida un régimen que lo reprimió, pero finalmente, gracias a la minga indígena, que cívicamente, como organización civil, que también fue atacada el domingo, generando 8 heridos, logró, digamos, generar un cerco, proteger a la ciudadanía, a las barriadas, a los jóvenes y disuadir a la fuerza pública. Si en este momento el proyecto de ley está tambaleando en el Congreso de la República, ya tenemos el respaldo para el archivo, por lo menos hay una carta ya firmada por la bancada del Partido Liberal, del partido de la U, hoy se pronunció el Partido Conservador, estamos esperando que otras organizaciones, también está el Partido Mira, que son de la bancada del gobierno, evidentemente todavía Cambio Radical se sostiene, el Centro Democrático, pero estamos esperando ya un reconocimiento masivo al Congreso. Tienen que reconocer que no hicieron su tarea, entonces por lo menos acojan las demandas ciudadanas a quien representan. Y esa situación de que esté tambaleando ese proyecto de ley, se lo debemos a esos jóvenes, a la minga indígena y a los trabajadores. Porque es que aquí nos quieren hacer creer que los cambios en el mundo se generaron en los clubes. La gente sentada en los clubes. La Revolución Francesa, por supuesto, que fue una de las grandes revoluciones que dio nacimiento a la República, efectivamente tuvo un pensamiento ilustrado, una ilustración que la pudo, digamos, inspirar, pero tuvo que estar la gente en las calles pisando los prados, luchando para que pudieran hacer ese referente de la democracia que hoy es la República y que hoy defendemos. Ha sido esa calle lo que ha hecho eso. Por eso nuestra gratitud como médicos, como sector salud, estamos en la primera línea a esos jóvenes, a esos trabajadores, a esos indígenas, a esos ciudadanos que enfrentaron al gobierno y que se echaron el país al hombro para poder generar una perspectiva de futuro. Mil gracias, Carolina. Finalmente yo quisiera hacerle una pregunta y es que, aunque usted ya nos adelantó un poco en ese sentido, quisiera que profundizara en quiénes son específicamente los que están detrás de esta reforma. Es muy llamativo, por ejemplo, haber visto a Vargas Lleras oponiéndose a la reforma tributaria, pero lo hemos visto que recientemente ha salido a defender la reforma a la salud. Entonces, la pregunta es esa, específicamente, ¿quiénes están detrás de esta reforma? ¿Quiénes serían los principales beneficiados? ¿Son las EPS, por ejemplo, que ya existen o hay actores que quieren entrar en este negocio, etcétera? Ese es el sentido de la pregunta. El articulado beneficia a diversos actores. Primer actor, pues el sector financiero, que es el captador de recursos a través de las EPS. El segundo actor son los seguros privados, porque lo que hace esta reforma es disuadir al ciudadano para que el ciudadano haga su gasto de bolsillo y termine pagándole y termine comprando seguros porque en el sistema no lo atiende. Ese es otro actor que se beneficia acá. Y el otro actor son agentes nacionales e internacionales que se quieren hacer a los recursos públicos de la salud para instaurar negocios. Aquí no se beneficia ni los trabajadores, ni los pacientes, ni los ciudadanos. Esta reforma fundamentalmente en su articulado explícito, no es lo que se diga, es lo que escribieron ahí, en lo que escribieron beneficia a estos actores.
Y bueno, una última pregunta. En este momento, el movimiento social y popular colombiano está, por decirlo así, rechazando un proyecto específico. Pero la pregunta es, ¿cómo sería entonces, qué líneas generales debería tener un sistema de salud que obedezca efectivamente al propósito de prestar servicios dignos y de calidad en el ámbito de la salud para los colombianos? ¿Qué características tendría ese sistema que habría que empezar a reivindicar? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que ya desde la sociedad civil llevamos un poco más de 3 años trabajando en un proyecto de reforma estructural alternativo que reglamente la ley estatutaria. Ya eso está en un 90%, hemos contado con el más alto nivel de experticia en el campo económico, financiero, de salud pública, de prestación de servicios, médico, de profesionales de la salud para poder consultar esto y también expertos en el tema laboral para luego ser discutido con la ciudadanía y que logremos un gran consenso ciudadano, popular y social alrededor de ese nuevo sistema de salud. Este nuevo sistema de salud deberá ser un sistema de salud público que tenga un Consejo de Seguridad Social en Salud que represente toda la sociedad colombiana. Allá deberá estar el gobierno, pero allá deberá estar también la representación de la sociedad colombiana. Ahí también podrá estar el empresariado, ellos hacen parte de este país a través de la ANDI, pero también estarán los trabajadores, los indígenas, otros sectores para discutir y generar el interés público. El interés público no es el Estado, el interés público es la intersección del Estado con los intereses diversos de la sociedad que se deberán expresar en este Consejo para dictaminar la política pública de salud en Colombia. De allí habrá una descentralización de consejos territoriales por regiones territoriales epidemiológicas de salud en Colombia, con una conformación similar, donde harán presencias con voz pero sin voto los entes de control, para que el que quiera torcer la política pues tenga que hacerlo delante de los entes de control, que no podrán participar obviamente en el diseño de la política, pero podrán estar con voz pero sin voto, porque necesitamos generar mecanismos de blindaje, de cooptación de algún actor en particular sobre el interés público que tiene que expresarse allí. Debajo de eso estarían unas administradoras de la mano de la Secretaría de Salud que adoptarían las funciones de las EPS, y la prestación de servicios sería pública y privada. Aquí no estamos hablando de que vamos a acabar el Palotón Uribe, la cardiovascular, la Fundación Santa Fe de Bogotá, no, pero organizar una red de referencia y contrarreferencia, y se organizaría todo un fuerte sistema de atención primaria de salud en el territorio, de trabajo con las comunidades. El proyecto de ley también tiene un capítulo de formalización de los trabajadores de la salud con sus respeto, su dignidad, su escalafonamiento adecuado, como por ejemplo lo tiene el magisterio. Eso ya, digamos, está muy adelantado. Nos toca discutir con algunos laboralistas expertos para que nos ayude a profundizar un poco. Y evidentemente tiene que haber unas políticas de determinantes sociales de la salud, porque la salud no es solo la prestación de servicios. La salud son los determinantes como el agua potable, la soberanía alimentaria, el medio ambiente. El Estado tiene que tener instrumentos muy precisos, por ejemplo, en el plan de desarrollo para intervenir estos determinantes. Por ejemplo, ¿cuántos acueductos vamos a hacer en Colombia para que el niño y niña del Chocó pueda tomar agua potable y evitamos ese tipo de enfermedades? ¿Cuál es la política antifracking? ¿Cuál es la política frente al asbesto, glifosato? Tenemos que tener también un sistema de información público, no solo para enfermos, no solo hospitalario. El sistema de información tendrá que tener asuntos financieros, de prestación de servicios administrativos, pero también de indicadores de determinantes sociales de la salud, de mortalidad evitable por otras causas como accidentalidad, lesiones personales, causas medioambientales que ya se están estudiando y las tenemos clarísimas en Colombia, acceso a agua potable, nutrición, para que la política tenga instrumentos concretos en el plan de desarrollo, los planes de desarrollo, para intervenir esos determinantes sociales de la salud que eviten. Por ejemplo, la política de impuestos de bebidas azucaradas se ha demostrado que disminuye la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, que es la morbilidad más alta en el mundo. Entonces, una política de impuestos a las bebidas azucaradas no solamente nos ayuda a obtener recursos de la salud, sino que incentiva que la gente tome agua y no gaseosas, y con eso hay una reducción de la obesidad. Hay diversidad de políticas en el mundo.
Lo que pasa es que se tiene que diseñar ese instrumento para que eso se incluya. Salidas tenemos, lo que es inviable es lo que hay ahora. El pueblo colombiano y la ciudadanía colombiana está rechazando la Colombia que han gobernado hoy. Lo que tenemos que plantear nosotros es una Colombia alternativa. ¿Cuál es esa propuesta? ¿Cuáles son esas grandes reformas de una transición democrática en Colombia que termine de llevar a cabo la transición más importante que se ha hecho en Colombia, que ha sido la constituyente del 91? Y en esa transición democrática para Colombia, la salud es uno de los puntos centrales. Por supuesto que tienen que haber otros temas, el tema tributario, el tema de la renta básica, que ya hay una propuesta que ayudamos a construir, concreta, está radicada con factibilidad fiscal, está radicada en el Congreso de la República. El llamado al movimiento social y popular es la resistencia, pero también tenemos que abrirle una mirada de esperanza con asuntos factibles, concretos, no demagógicos. Digamos, no podemos caer en el maximalismo de que entonces vamos a proponer unos asuntos, pues, no, el país ha estado tan degradado, el neoliberalismo está en una crisis tan profunda, que cualquier propuesta que tú hagas más democrática avanza el país, lleva el país adelante. Entonces, esa es una propuesta estructural de reforma a la salud, con viabilidad, factibilidad seria, que habría que buscar el momento político para que podamos trabajar en esa transición en Colombia. Bueno, mil gracias, Carolina, por este valioso tiempo. Nos queda muy claro lo que nos ha señalado. Nos queda una ruta para seguir pensando estos temas y sobre todo para seguir participando en la construcción de alternativas. Entonces, en nombre de la Fundación Cultural Entre Líneas de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, le agradezco mucho por la lucha incansable que está librando y por este espacio que nos ha dedicado. Muchísimas gracias y un saludo muy especial a mi maestro Carlos Mario González. A uno lo forjan también los maestros y yo me formé en la Universidad de Antioquia de la mano de los grupos de estudio que teníamos con él, y un saludo muy especial a la escuela y a este nuevo espacio de pensamiento crítico en Colombia.